Ayúdeme a orar. Buen Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, esa presencia tan hermosa, tan linda, en la cual estamos, en la cual vivimos, en la cual nos movemos, Señor. Venimos agradeciéndote profundamente por este privilegio. Gracias por la oportunidad de poder estar juntos, reunidos en torno a ti, Señor. Y ahora te ruego, Señor, que por favor hables a nuestras vidas, Señor, que nos des un espíritu de revelación a fin de que podamos no solamente ver, queremos entender tu palabra y queremos hacerlo aún más allá de la letra. Por eso te ruego que mientras la misma está siendo expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo, Señor. Y te rogamos que esta preciosa semilla que es tu palabra caiga en la buena tierra de nuestros corazones y así produzca un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios dice: yo pensé que me iban a traer mote con huesillo, pero faltó, ¿verdad? Al rato, ok. Ya con lo de la torta ya nos emparejamos. Al ratito viene el mote con huesillo. El día de hoy quiero hablarte acerca de este tema que quiero poder darle continuidad. Hemos estado hablando acerca de cosas impresionantes que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de los ministros, y quiero poder continuar nuevamente haciendo referencia acerca del capítulo 1, verso 16 y 17 del Evangelio de Lucas, donde dice: Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor, e irá delante de él en el espíritu y en el poder de Elías. Entonces, una de las cosas que vamos a poder darle continuidad es a esta manifestación del poder, y hemos estado hablando acerca de Elías, el Elías primero. Hablaba nuestro hermano Emerson, ¿verdad? Ayer le cambié el nombre, no sé si de los nervios o del cansancio. Elías el primero, el postrero. Estamos hablando del Elías histórico, el Elías del cumplimiento. Y cuando aparece Juan el Bautista, me llama poderosamente la atención porque, digamos, perdónenme el ejemplo tal vez muy terrenal o muy carnal que voy a ponerle. Si hablamos acerca de los héroes de Marvel, ¿cuál es su personaje favorito? ¿Sí sabe de qué le estoy hablando? Sí. Pastor, a mí hábleme de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál sería su personaje favorito de Marvel? De los superhéroes. ¿Cuál sería? Spider-Man. ¿Cuál sería el de alguno de ustedes? El Capitán América. Bueno, la razón por la que le hago esta pregunta es: la razón por la cual destacan cada uno de estos superhéroes es porque tienen superpoderes, ¿verdad? Y entonces, digamos, yo me pongo a analizar, Dios está preparando a ese Elías que ha de venir, a Juan el Bautista, lo va a enviar a poder cumplir una misión importantísima. El día de ayer hablaba con el profeta Alex, algo que me impactaba, que mientras que él estaba predicando, podía haber algo tan impresionante, y es que el profeta que aparece durante el ministerio del Señor Jesucristo, ¿por qué razón se le llama el más grande? ¿Por qué razón dijo el Señor no hay otro más grande? Porque es el profeta que aparece durante el ministerio del Señor Jesús. No hay otro profeta que aparezca durante el ministerio del Señor Jesús. Pero me pongo a analizar, digamos, cuando el Señor va a enviar a Juan el Bautista a cumplir su comisión, y entonces le dice: te voy a dar perdónenme el ejemplo, te voy a dar un superpoder para cumplir tu comisión. ¿Y cuál es el superpoder que tenía Juan el Bautista? ¿Qué milagros hizo descender fuego del? ¿Qué hizo en su ministerio de 6 meses? Se le llama Juan el. Tu superpoder va a ser bautizar. Padre Santo, pero si es el más grande, no hay otro más grande. Hubieron algunos que cerraron bocas de leones, que hicieron descender fuego del cielo, que derrotaron como Elías a 450 profetas de Baal. Pero no debemos subestimar esta fuente de poder, porque recordemos que hay cosas que podrían aparentar ser muy pequeñas, pero no debemos minimizarle. Es decir, del lado de las tinieblas, lo pequeño puede ser muy nocivo. Una mosca puede echar a perder el perfume del perfumista. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una zorra pequeña echa a perder las viñas cuando están en flor. Entonces, hay cosas que están ocultas dentro de elementos que podrían parecer pequeños o muy insignificantes,
Y entonces quiero continuar con esto, mostrándote nuevamente este diagrama, que no sé si voy a poder continuar con esto el día de mañana, porque hay otras cosas que el Espíritu Santo ha estado poniendo muy fuertemente en mi corazón, y quiero hablarte de la alabanza, de la adoración. Pero en esta faceta de cielos abiertos, donde entendemos que Elías vino a cerrar los cielos con el dabar, con el poder de su boca. Y entonces el día de ayer hablamos de esta faceta, de cómo podemos acceder, porque no hay nada más bello que caminar con cielos abiertos. Y no hay nada peor, hermano, que tener cielos cerrados sobre nuestra cabeza. Y por eso vimos la importancia el día de ayer de poder tener un reconocimiento. Hay un dicho en la sabiduría popular, no sé si aquí lo utilizan, pero ese dicho dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que el que no quiere reconocer su condición. Entonces, por eso el primer paso es el reconocimiento. Pero quiero hablarte acerca de esta siguiente faceta. Hoy cuando escuchaba perdón, ¿cuál es tu nombre, hermano? Patricio, casi le decía, pues ya predica tú, ¿verdad? Porque, ya, hermano, tan lindo que Dios te usó, que gloria a Dios. Quiero hablarte acerca de esta siguiente faceta, la faceta del bautismo. Entonces, Juan el Bautista, te decía yo, vino a cumplir su comisión, y cuando a él lo envían, podría parecer como que lo enviaron sin armas, lo enviaron, hermano, o con muy pocos elementos para poder llevar a cabo una tarea tan impresionante, que era preparar el camino del Señor, era poder ir delante de él como profeta del Altísimo y hacer volver los corazones de muchos. Pero en esta nueva faceta, donde vamos a ver la faceta de los cielos abiertos a través del bautismo, y dice la Escritura en el capítulo 3, verso 13 del Evangelio de Mateo: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para qué vino? Para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía, y él decía: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Verso 16, mire qué impresionante, hermano. Otro 3:16, para que usted se lo grabe en su memoria. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz que de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Entonces el punto de partida fue las aguas bautismales, el poder descender. Pero yo me ponía a meditar y a pensar, ¿por qué razón? Si la gran mayoría, quizás, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos bautizados? Creo que un buen porcentaje dentro de las congregaciones han descendido a las aguas bautismales. Pero yo me ponía a meditar, hermano, y a inquirir, ¿por qué razón, si la gran mayoría hemos tomado este acto de obediencia en las dos únicas ordenanzas que aparecen en el Nuevo Testamento, por qué razón es que no caminamos con esos cielos abiertos en la dimensión que caminó nuestro Señor Jesucristo? Porque vino el Espíritu Santo sobre él, se abrieron los cielos, vino la voz del Padre anunciando que en él tenía complacencia. Y entonces, definitivamente, lo que yo entendí por medio del Espíritu, hermano, es que quizás hemos descendido a las aguas bautismales, pero mire, déjeme ponerle aquí esto. La palabra bautizo proviene de una palabra griega que es la palabra baptizo, que quiere decir dejar abrumado, completamente mojado. Es decir, cuando nosotros hablamos de bautizo, pastor, pero si eso es doctrina básica, aquí queremos que nos sigan hablando así cosas bien profundas. Momento, ¿verdad? Tranquilo, para allá vamos. Pero podría ser que nosotros quizás hemos descendido a las aguas bautismales, pero el elemento clave, hermano, que viene a tomar lugar en el ministerio de Juan el Bautista, donde radica el poder que le fue entregado al desarrollar esa función como Juan
no el que hace descender fuego del cielo, no como el que derrota a los falsos profetas, no como el que cierra bocas de leones, no como un profeta que tiene una gran revelación como Daniel, podríamos decir, sino que aparentemente como el que bautiza. Y entonces, cuando nosotros hablamos de bautismo, estamos hablando de un acto de obediencia. Vuelvo a la carga, en esa de las únicas dos ordenanzas que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es lo que produce el momento cuando nosotros descendemos a las aguas bautismales? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que vino a hacer Juan el Bautista, hermano? Lo que ocurre cuando descendemos a las aguas bautismales es que debemos ser abrumados, es decir, dejar completamente mojados. Y el bautismo, hermano, no nos habla de otra cosa, sino para que podamos participar. Déjeme retornar a esto. Nosotros entendemos, hermano, hemos recibido ya la doctrina básica, pero entendemos que hay 7 clases, es decir, un solo bautismo que tiene 7 facetas diferentes. Entonces, para que nosotros podamos participar de esa fuente de poder, nosotros debemos sumergirnos totalmente. Por eso, una de las cosas, hermano, que siento en mi espíritu muy palpitante que el Señor va a hacer durante estos días de retiro, es que no solamente va a hacer volver a los hijos que se han apartado, a los hijos que están en la posilga, a los hijos que están en una tierra sin pasto, sino que hijos que están dentro de la casa tienen que volver, pero tienen que volver con un corazón definido. Porque dice la Biblia que cuando Débora convocó a las tribus de Israel para la batalla, dice que algunos, como la tribu de Isaacar, acudieron con presteza. Pero dice la Biblia que en las filas de Rubén hubo grandes resoluciones en el corazón y no acudieron a la batalla. Entonces estamos viviendo un tiempo maravilloso, un tiempo para la iglesia, hermano, que la Biblia dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. La Biblia dice que el final del negocio es mejor que el principio. ¿A qué prefiere usted, el día lunes o el día viernes? ¿Aquí qué día pagan? No sé, el día viernes. ¿Qué prefiere, el primero? Ya me vienen a bajar. Ok. Me dijo que voy muy bien, que no me preocupe. Ok. Usted, déle un aplauso al Señor. ¿Usted prefiere, Marcelito, prefieres el día primero o el último del mes? El último, porque allá de donde yo vengo dicen, es viernes. Y la chequera lo sabe, ¿verdad? Usted sabe que viene un tiempo de pago. Entonces nosotros estamos viviendo un tiempo glorioso. ¿Por qué? Porque Dios no nos eligió para venir en los días de Juan el Bautista, en los días de Elías, literal. ¿Por qué? Dios nos preparó para esta hora. Dios te preparó para este tiempo. Y el final del negocio es mejor que el principio. Entonces entendemos, hermano, por medio de la enseñanza que hemos recibido en labios de nuestro apóstol, que hay 7 facetas del bautismo en las cuales cada uno debemos de participar. El bautismo en arrepentimiento, donde nosotros tenemos un cambio de manera de pensar, donde somos conducidos, hermano, hacia esa metanoia para que podamos, dice la Biblia, arrepentidos, y como consecuencia del cambio de manera de pensar vamos a poder convertirnos. Y entonces dice, para que sean perdonados vuestros pecados y tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. El descenso a las aguas bautismales, donde es un tiempo donde nosotros nos hacemos uno con el Señor en su muerte para poder también participar de su resurrección, poder ser bautizados en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, hermano, que es algo que durante estos días debemos estarlo anhelando fervientemente. Debemos estar pidiendo, suplicando, exponiéndonos, hermano, para que en algún momento, cuando Dios determine, podamos participar de esa llenura maravillosa. Ser bautizados en fuego, ¿para qué? Para el fuego, ¿qué es lo que hace? Nos limpia, nos purifica. El fuego nos define. El fuego va a provocar que sea evidente lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Pero así como ocurrió con los amigos de Daniel,
ese fuego, el fuego que Dios permite que nosotros participemos, no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Poder ser bautizados en el cuerpo, que no seamos parte de una membresía únicamente, sino que puedas sentirte parte de una familia, que puedas tener sentido de pertenencia, poder ser bautizados en Cristo o en el Cordero, poder ser bautizados en el Padre. Es decir, que a partir de este retiro, hermano, el Espíritu Santo ha estado hablando cosas impresionantes, pero una de las cosas que me ha impactado, que me ha marcado, es que el Espíritu Santo ha estado diciendo que Él marca un tiempo nuevo para muchos de los que estamos aquí. Y que podamos aprovechar al máximo, hermano, que podamos llevarnos todo el bagaje. Yo sé que hay momentos, hermano, donde el cansancio lo vence a uno, ¿verdad? Y uno dice, y empieza a oír que dice, ya va a empezar el mensaje, no, ya está terminando, ¿verdad? Pero en la medida que nos sea posible, que podamos nosotros, hermano, participar y aprovechar al máximo todo lo que Dios ha preparado para nosotros en este retiro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vuelvo a la carga. Una de las cosas que este elemento va a provocar en muchos de nosotros es que tiene que haber una clara definición. Y me llamaba la atención que el profeta Ulises compartía, y entonces decía, tocaba este verso, pero lo tocó en otra versión, donde acercándose Elías dice a todo el pueblo, les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una palabra. Pregunto, ¿por qué cree que el pueblo no respondió ninguna palabra? Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado que cuando sus hijitos hicieron algo y uno empieza a regañarlo, ¿quién rompió esto? Y no dicen nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que son culpables. Porque en el momento cuando aparece Elías y comienza a traer esa proclama, comienza a confrontar al pueblo de Dios y a decirles, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Creo que la versión que utilizaba el profeta decía, ¿hasta cuándo andaréis con muletas, verdad? Pero a mí me gustó la Biblia textual porque dice, se acercó a todo el pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo andaréis cojeando? Y debemos entender que si hay algo que nos prepara para nuestra partida, si hay un elemento que es indispensable al cual debemos prestarle atención, que nos va a indicar que nosotros estamos preparados. Mire, así como recordemos que en el Antiguo Testamento hay sombras y figuras de los arrebatados, uno de ellos es Elías, pero el siguiente es Enoc. Y el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el verso 5, dice que antes de que Enoc fuese transpuesto para no ver muerte, ¿qué ocurrió con él? ¿Qué hizo Dios con él? Antes de ser transpuesto, dice que recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué es lo que agradó a Dios en la vida de Enoc? Y el verso 6 de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice que lo que Enoc hizo es que caminó con Dios 300 años y Dios se agradó de él. Entonces, si hay algo, hermano, que nosotros debemos prestarle mucha atención, es a la manera que nosotros estamos caminando. La forma como nosotros estamos caminando nos va a indicar o nos va a señalar si nosotros estamos haciéndolo de una manera correcta. Proverbios capítulo 30 dice que hay 3 cosas hermosas en su andar y aún la cuarta pasea muy bien, pero la primera de ellas dice la Biblia que es el león. Y lo hermoso del caminar de esta bestia no es que ruge, ¿verdad? O mueve la melena, sino que lo que hace hermoso el caminar de este personaje es que no retrocede, que no vuelve atrás por nada. Y la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que permanecen, porque si alguno retrocede, el tal no agradará a mi alma. Pastor, pero usted no sabe lo que yo estoy atravesando, ni usted sabe lo que nosotros atravesamos. Mire, allá hay un dicho, ¿verdad?, que usan en Guatemala y dicen,
aquel que no es gordo es chibolón. Espero que no sea nada malo, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que el que no adolece de algo, tenemos alguna carencia, tenemos alguna batalla, pero la Biblia dice que en Él somos más que vencedores. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en el Hijo de Dios. Entonces viene una confrontación a través de Elías, y entonces tiene que venir esa manifestación al pueblo de Dios. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, verso 6, dice que todo lo que le aconteció a Israel es una sombra y una figura para que aprendamos nosotros, sea un aprendizaje como por espejo. Entonces, si el pueblo de Israel en los días de Elías claudicaba entre dos pensamientos, quiere decir que en los días presentes hay pueblo que está claudicando entre dos pensamientos. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Apocalipsis capítulo 3, verso 12 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o fueras caliente. Nuevamente, 3:16, apréndaselo. Así que, puesto que eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay algo que el Espíritu me habló a mi corazón, hermano, porque yo decía, pero comencé a buscar en algunos diccionarios, comentarios bíblicos, y decían que la razón por la cual uno vomita es porque cuando toma agua tibia. Pregunto, ¿aquí alguien toma agua tibia? Profeta, ¿y vomitas cuando tomas agua tibia? Mire, yo todo el tiempo, hermano, cuando termino de predicar, no puedo tomarme una botella así helada. Tomo agua y jamás me dan ganas de vomitar. Entonces, cuando uno tiene un deseo, cuando vienen las náuseas, generalmente, ¿qué es lo que uno trata de vomitar? Algo que es completamente desagradable para uno. Mire, cada uno de los que estamos aquí tenemos comidas, tenemos cosas, hermano, que no podemos verlas ni en pintura, ¿verdad? Yo le digo una de ellas, por si hoy van a dar eso, es la coliflor. No sé si aquí le llaman así coliflor. Sí, espero no estar diciendo alguna herejía, ¿verdad? Pero si no, ayer ya pedí disculpas. ¿Cómo le llaman a eso? Coliflor. Entonces yo de lejos, ¿verdad? Así como el sol, así como a la suegra. No es cierto, ¿verdad? Bendecimos a las suegras. Es que mire, los pastores, hermano, yo amo a mi suegra, pero esto es parte de los mensajes, ¿verdad? Amamos es para que el pueblo no se nos duerma. Pero ¿cuántos bendecimos a las suegras? A la que poquitos. ¿Cuántos bendecimos a nuestras suegras? Bueno, ahí va mejorando. Ok. Entonces, cuando nosotros vomitamos algo, es porque generalmente sentimos una repulsión por ese elemento, por esa comida. Entonces, ¿qué es lo que al Señor le disgusta de tal manera que va a vomitar de su boca? Y entonces, algo que yo pude entender por medio del Espíritu es que la tibieza se obtiene de una mezcla de dos temperaturas. Si hay algo que a nuestro Dios le desagrada, son las mezclas. Por eso la Biblia dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Es decir, ¿por qué van a mezclar la luz con las tinieblas? ¿Por qué? ¿Por qué van a mezclar lo sagrado con lo profano? ¿Por qué van a mezclar las cosas de Dios con las cosas de este mundo? No hay manera de poder hacerlo y que sea visto con agrado delante de los ojos de nuestro Dios. Dice segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 20. Pero si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ella y vencidos por su condición postrera, viene a ser peor que la primera. Pero miren lo que dice aquí: pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y dice, les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Por qué? Porque hay una mezcla, porque hay un retorno, hay una involución, hermano. Y este es un tiempo donde nosotros somos llamados a poder detenernos, como dice la Escritura,
paraos por los caminos. Pregunten por las sendas Olán, por las sendas eternas, cuál es el buen camino, y cuando hayan recibido la instrucción, andad en él, porque así hallaréis reposo para vuestras almas. Pero qué lamentable que el pueblo de Israel dijeron: no iremos. Hoy Dios ha preparado un tiempo, hermano, ha dispuesto en el corazón de los pastores, del profeta Alex, de su esposa, de esta casa, el poder preparar un tiempo, hermano, para que podamos entrar en una atmósfera profética, en una atmósfera de su presencia, en una atmósfera donde tenemos abundancia de dones, abundancia de palabra, abundancia de revelación, para que podamos detenernos y podamos, mire, ¿de qué sirve que venga una gran voz si no queremos oírla? Por eso, cuando Samuel está siendo visitado por Dios, en las primeras manifestaciones de la voz de Dios, empezó a escuchar Samuel. Y entonces dijo: sí, ¿qué pasó? Dios no le habló. Samuel, ¿qué pasó? Hasta que viene a recibir la instrucción de labios del sacerdote, porque el pueblo buscará la instrucción y la sabiduría de los labios del sacerdote. Y viene Elí y le dice: Samuelito, ahí está Samuelito. Samuelito, cuando vuelvas a escuchar la voz de Dios, no solo digas: sí, no, vas a responder así. Mire, es si podríamos llamarlo así, es un protocolo sacerdotal. Es un código profético. No vas a responder de cualquier manera, sino que el código es: habla, que tu siervo escucha. Y la palabra escuchar es la palabra, hermano, que nosotros encontramos sabemos que hay 3 primeros mandamientos. El primero en orden cronológico, en orden de importancia. El primero con promesa. Y es la palabra Shema, que quiere decir oye, y quiere decir oír atentamente, oír inteligentemente, oír con el ánimo de obedecer. Entonces, habla, que tu siervo está dispuesto a oír, aunque tal vez no nos guste lo que vamos a oír. Aunque tal vez no nos digan lo que quisiéramos oír, a la manera de Jeremías, que le decían: profetiza, pero no digas cosas malas, di cosas lindas, cosas dulces. Y él dijo: yo voy a decir lo que Dios me diga que hable. Entonces, aquí quiero hablarte de otra mezcla. No sé si aquí, perfecto. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 9. Encontramos a un joven llamado Absalón, el cual dice la Biblia que se encontró con los siervos de David, y Absalón iba montado en su mulo. Sí, se entiende que es esa palabra mulo, ¿verdad? Un mulo es el producto, es un animal híbrido. Es el producto de la mezcla de 2 clases de animales, un asno con una yegua. Él iba cabalgando sobre una mezcla. Y dice que el mulo pasó debajo del espeso ramaje de una gran encina y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina. Es decir, que cuando nosotros comenzamos a mezclar elementos terrenales con elementos espirituales, cuando nosotros queremos realizar cosas espirituales utilizando métodos de la tierra, como sucedió en el primer desfile de David, cuando manda a traer el arca de la presencia, pero en vez de ir al manual, en vez de ir al escrito está. Por eso Isaías capítulo 8:20 dice: nosotros vamos no conforme a nuestros planes, a nuestros pensamientos, sino conforme a la ley y al testimonio. El escrito está, y a la guianza que el Espíritu Santo nos va a dar. Pero David dijo: ¿cuál es la tendencia en una carreta? ¿Y qué produjo? Produjo muerte, produjo tristeza. Pero cuando David se da la tarea de inquirir y ver cuál fue la forma que Dios había establecido, el arca se transportaba sobre los hombros de los sacerdotes. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mezclar elementos, hermano, lo que va a suceder es que Absalón se le trabó la cabeza y quedó suspendido, dice, quedó colgado entre el cielo y en la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo siguió de largo. Es decir, nosotros, hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros estamos aquí en la tierra, hermano, pero
por linda que sea la tierra, por cosas bellas que tiene, porque tiene cosas maravillosas, hermano, pero de ninguna manera podemos quedarnos estancados aquí en la tierra, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y a la manera de Abraham, estamos esperando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor también es nuestro Dios. Yo le digo a los hermanos, usted ya no esté diciendo yo soy de Guate, de Honduras, ni diga yo soy de Chile. Digamos yo soy del cielo, porque venimos de la casa del Padre y a la casa del Padre volveremos nuevamente. Dele un aplauso al Señor con fuerza. Aleluya. Ok. Deuteronomio capítulo 22, verso 9. Mire, es que voy rápido, hermano, porque hablabas acerca de esos traslados, ¿verdad? Y hoy me pasó lo mismo. Teníamos que hacer 1 hora y llegué en 5 minutos. No sé si Dios nos trasladó o venía en un querubín. El querubín se llama David, ¿verdad? Pero pues fuimos trasladados, hermano, un traslado así maravilloso. Verso 9 dice: no sembrarás tu viña con 2 clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. Cuando nosotros comenzamos a mezclar elementos, hermano, el resultado de esas mezclas va a ser una gran pérdida. La Biblia Félix Torres Amar lo traduce de esta manera: no sembrarás tu viña en diversas clases de simientes. Mire qué impresionante, ya no nos habla de semillas, sino que nos habla de la simiente. Porque así la simiente que sembraste, como los frutos que nacen de la viña, dice, no sea que todo quede inmundo con las mezclas. Cuando nosotros comenzamos a mezclar, y por eso, hermano, por eso yo doy gracias a Dios profundamente, hermano, por tener una sombra sobre nuestra cabeza, por tener una cabeza ministerial que nos está normando, que nos está direccionando, que con esa visión apostólica nos dice, por aquí no vayamos. Y aunque tal vez podría parecer que es una ruta más corta, nos dice, por aquí hay peligro, y comienza a direccionarnos, hermano. Por eso es una bendición tener una sombra sobre nuestra cabeza. Debajo de la sombra hay miel, hay descanso, hay revelación, hay doctrina. La Biblia Peshita dice: no sembrarás tu tierra de labranza con una mezcla de semillas, no sea que el producto de la semilla que sembraste y el producto de la vid, mire cómo lo describe la Biblia Peshita, se aparte para su uso santo. Tú y yo hemos sido apartados para nuestro Dios. Hoy volvió nuevamente el profeta a recordarnos que no se trata únicamente de un pastor, de un profeta, de un apóstol, de alguien que tiene un llamamiento como un ministerio primario, hermano, sino que esta bendición es para todo su pueblo. Hemos sido apartados para usos santos. Mire lo que dice Jueces capítulo 5, verso 15. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak, y siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle. Pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Por eso la proclama de Elías es: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo su corazón o nuestro corazón, hermano, va a estar dividido? Y entonces, sí, buscamos a Dios, sí, amamos a Dios, sí, servimos a Dios, pero lo hacemos con un corazón dividido. Y este es un tiempo. Por eso debemos recordar que la proclama que recibimos durante este año estuvo basada ahí en el capítulo 4 de Malaquías, donde nos deja ver la importancia de hacer volver nuestros corazones, donde Elías viene a hacer shu'ub, viene a confrontar al pueblo de Israel para volvernos. Es cierto, dice la Biblia que sí, servían a Dios, pero el pueblo de Israel en algún momento dice que servían a Dios y servían a los dioses que servían las naciones paganas. Lo hacían conforme a las costumbres de los moradores de esa tierra. Y así como en la tribu de Rubén, qué impresionante que Rubén, siendo el primogénito, siendo el mayor,
aparentemente siendo el maduro, aún en su corazón había gran indecisión. ¿Y por qué? ¿Por qué el peligro? ¿Por qué? Porque eso es algo sumamente importante, hermano, que nosotros podamos definirnos. Y dice la Biblia, multitudes, multitudes hay en el valle de la decisión. No podemos seguir claudicando más entre dos pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque hay demasiado en juego, hay demasiado que está en peligro. Génesis capítulo 19, verso 15 dice: y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no seáis destruidos con el castigo de la ciudad. Pero dice el verso 16: mas él titubeaba. Él titubeaba. Multitudes hay en el valle de la decisión. ¿Será que me vuelvo hacia Dios? ¿O será que sigo todavía viviendo a mi manera? ¿Será que me consagro o sigo disfrutando la vida? ¿Será que lo busco o será que sigo descansando? Mas él titubeaba. Y entonces los dos hombres tomaron su mano, la mano de su mujer, de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Pero mire, esto es lo impresionante. En el verso 14 dice que salió Lot y le habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero miren lo que sucedió con sus yernos. ¿Por qué razón no se salvaron? Porque les pareció. La Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Lot y como en los días de Noé. Hay dos casas que en algún momento, hermano, ¿por qué razón? Cuando nosotros vemos que en el arca que preparó Noé entraron 8 personas, y uno podrá decir: pero qué mal evangelista, ¿verdad? 120 años le dieron y no se le convirtió nadie. Solo metió a 8 dentro del arca, y los que entraron fue su mujer, sus hijas y sus yernos. Podríamos verlo desde una perspectiva donde diríamos: no tuvo ningún éxito como evangelista. Pero mire, qué éxito más grande, hermano, porque logró salvar a toda su casa. Mire, si hay alguien que verdaderamente, hermano, puede identificar la forma como usted y yo vivimos el evangelio, ¿sabe quién es? Nuestra familia. Nuestra familia. Mire, porque, hermano, cuando nosotros desarrollamos una función, hermano, ministerial, por ejemplo, es más, la Biblia dice que la unción hermosea el rostro, ¿sí o no? Entonces cuando estamos ministrando hasta nos vemos más guapos. Pero cuando se va el aceite, las esposas nos conocen cuando nos levantamos. Las esposas, nuestros hijos, conocen nuestros pies de barro. Conocen aspectos de nuestra humanidad. Porque digamos, si uno le pregunta a las ovejas: ¿qué me dices de tu pastor? Digamos que si con el profeta allá en Concepción le digo: ¿qué me dicen del profeta? Uy, no hay ninguno como él, ¿verdad? Las ovejas. Si yo pregunto aquí en Bendiciendo Vidas: ¿qué me dicen de su pastor? ¿Qué me dicen de su pastor? No hay otro como él, ¿verdad? Si usted pregunta en Campamento Celestial, dirá: uy, nos sacamos la lotería. Pero la pregunta es: si le preguntáramos a la esposa del profeta Ulises, si le preguntáramos a la esposa del profeta Alex, a la esposa de William. Mire, a mi esposa no le pregunto porque aquí está, ¿verdad? Pero por eso el Señor les dijo: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres alguno de los profetas. Sí, qué bueno lo que piensan las masas, qué bueno lo que piensan las multitudes, porque a ellos les muestro una faceta ministerial. Pero a los que caminan conmigo, a los que duermen conmigo, a los que ven, en otras palabras, mi naturaleza humana, ¿quiénes dicen ustedes que es el Hijo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen nuestros hijos que somos nosotros? Tú no estás casado, ¿verdad? Sí, no te salvaste, ¿verdad? Pero digamos, ¿quién dicen tus papás que es este joven mancebo así que predicó tan bonito? ¿Qué es lo que dicen tus hermanos biológicos?
Eso es lo importante, hermano. ¿Quiénes somos nosotros verdaderamente? Porque nosotros somos responsables en gran medida de la salvación o de la perdición de los que están al alcance de nuestra voz. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado primeramente de ti mismo. Porque él ya estaba, el diablo, Jezabel, no, tranquilo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque si persistes en ello, te salvarás a ti. Así como cuando uno va en un avión, le dicen: si caen las mascarillas cuando hay una descompresión, no ande viendo a quién le ayuda, primero colóquese usted la mascarilla, porque nadie puede dar lo que no tiene. Porque si persistes en ello, te salvarás a ti y a los que te oyeren. Entonces, debido a la indecisión que había en el corazón de Lot, porque dice que los ángeles le llevan el anuncio: hoy Dios ha enviado ángeles. Te acaba de predicar un ángel que viene de Guatemala. Porque la Biblia dice que nosotros somos, los ángeles son espíritus ministradores. Dios envió ángeles, mensajeros, para poder traerte un anuncio y a decirte: nos queda muy poco tiempo. El encuentro con el amado está a las puertas. Ya no es tiempo de claudicar entre dos pensamientos. Ya no es tiempo de estar titubeando. ¿Por qué? Porque si nosotros digamos, hermanos, ¿cómo anunciaría usted que hay un incendio en algún lugar? ¿Cómo le llegaría a usted a avisar a su esposa o a sus hijos? Papito, nene, despertá. Es que se está quemando la casa. ¿Cómo anunciaría usted que hay que salirse inmediatamente? Uno entre del pelo, vámonos. Entonces nos vamos, corazones. Tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestro amado, porque nos queda muy poco tiempo. No podemos vivir un evangelio, hermano, donde parece como que estamos, mire, como dirían los dominicanos, ¿verdad? Como que estamos jugando al cultico, como que estamos bromeando. No, esto tiene un gran peso, esto tiene una gran seriedad. Entonces, quiero llamar a los hermanos de alabanza que me puedan ayudar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, hermano? ¿Qué es lo que hace el descenso a las aguas bautismales? ¿Qué es lo que tiene que provocar en nosotros? Y lo que tiene Dios que provocar en nosotros es una clara definición. ¿Hasta cuándo vamos a seguir claudicando entre dos pensamientos? Y a mí me impacta, hermano. Por ejemplo, en las Escrituras encontramos, hermano, algunas mujeres en el Antiguo Testamento que se casaron y que son prototipo de la iglesia que se va a casar. Rebeca. Está Noemí, está Ruth, está Esther, está la Sulamita en el libro de Cantares, pero una de ellas que es un ejemplo para poder imitar es Ruth. Y entonces Ruth se dejó, fíjense que hay un diseño impresionante. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Ruth? ¿Ves que sí sabe? ¿Cuántos capítulos tiene Ruth? ¿Y cuáles son? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Pero mire, hay un diseño impresionante. El número 4 nos habla de equilibrio. Por eso hay 4 rostros, hay 4 puntos cardinales. Hay diferentes cosas que nos hablan del 4. Pero Ruth, como un prototipo o como una figura de la iglesia que se va a casar, tiene 4 capítulos y en cada uno de ellos tiene una faceta muy interesante. En el primero viene la definición. En el segundo capítulo viene la instrucción. En el tercero viene la preparación y en el cuarto capítulo se casa. Ruth, la iglesia que se casa. Pero quiero señalarte únicamente el primer capítulo, donde su suegra Noemí, por eso la Biblia dice: mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia, y que brotando alguna raíz de amargura muchos sean contaminados, hermano. No podemos permitir
que la amargura nos contamine, porque va a intervenir o va a interferir en la manifestación de la gracia del final. Y entonces Noemí, en algún momento o en este tiempo, dice que en el capítulo 1 era una mujer que se había llenado de amargura. Y entonces le dice a su nuera Ruth, le dice: mira, tu cuñada Orfa quiere decir necedad. Por eso nosotros en este tiempo debemos elegir qué potestad nos va a ministrar, porque hay dos potestades que quieren ministrar: la necedad y la sabiduría. Tu cuñada ha regresado, tuvo un mal retorno, porque hay buenos y hay malos retornos. Otro día vamos a hablar de eso, pero no sé, otro día yo digo, tal vez sí, ¿verdad? Pero Ruth le dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú mores, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, allí moriré. Mire lo que le dice ella: no me pidas que te deje, que deje de seguirte. Yo voy a ir, yo voy a morar. Mi pueblo, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras voy a morir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Y por eso, cuando hablábamos acerca del bautismo, hablamos de las 7 facetas del descenso, 7 facetas del bautismo, donde nosotros debemos ser completamente inmersos, completamente mojados. Esta palabra no la puedo decir en Estados Unidos, pero aquí sí. Aún dice: así haga el Señor, y algo peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida, ya no le insistió más. Entonces, qué impresionante que escuchaba yo el mensaje del pastor William acerca de esos 7 Elías. Entonces Juan el Bautista viene a cumplir esa función como ese receptor de ese legado del espíritu de Elías. Pero Eliseo también es uno de ellos. Y entonces seguramente tiene el espíritu de Elías, Eliseo, como receptor del manto. Y qué impresionante que cuando viene Naamán en búsqueda de una respuesta, Eliseo le manda a decir: tienes que sumergirte, no 1, no 2, no 3, no 4, sino 7 veces. Me quedan 30 segundos y voy a terminar bien para poder ministrar. Entonces él descendió, se zambulló 7 veces. Mire, hemos estado hablando acerca del davar. El davar es un mandato. Por eso, ¿de qué sirve que oigamos la voz de Dios si no estamos dispuestos a obedecer? En la obediencia está la bendición. Conforme a la palabra del varón de Dios, conforme a la voz de Dios. Y cuando él salió de esas aguas, su carne se volvió como un niño y quedó limpio. Un retorno a la pureza, un retorno a la inocencia, un reinicio. Entonces yo quiero pedirte que nos pongamos en pie. Y yo siento en mi espíritu muy fuertemente que hoy es un tiempo donde el Señor quiere hacer un llamado a su pueblo para que cada uno determinemos qué cosas están interfiriendo con los planes, con el propósito eterno en nuestras vidas, y que hoy, en un acto de rendición voluntaria, podamos venir delante de Él y decirle: ya no quiero claudicar entre 2 pensamientos, quiero el resto que me quede de vida, quiero entregártelo sin medida, sin reservas, como lo declara su palabra en Marcos capítulo 12 verso 30. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hoy, Señor, queremos amarte, Señor, queremos ir en pos de ti, sin medidas, sin reservas, sin poner condiciones, porque tu palabra dice que el que pone su mano en el arado no puede mirar hacia atrás. Hoy queremos poner la mirada en ti, en el autor y consumador de la fe, así como lo hizo Moisés, el cual dice la Biblia que salió de Egipto como viendo al invisible, y antes prefirió soportar el vituperio que ser llamado hijo de la hija de Faraón, por cuanto tenía su mirada puesta en el galardón. Que podamos poner nuestra mirada en el galardón, para que en aquel día, cuando suene la trompeta final, podamos presentarnos delante de ti y no ser avergonzados. Eso es. Digámosle al Señor: heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Si quieres salir de tu lugar y venir, tus manos. Eso es. No importa si eres joven, si eres niño, si eres grande, si eres casado, si eres soltero. Esta es la última hora. Somos siervos de la hora undécima. Oh, eso es. Aquí estamos, Señor, sin reserva. Aquí estamos. Hoy hacemos a un lado nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra agenda, porque queremos hacer tus planes.